Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Para mí es un gran honor y un privilegio poder estar hoy aquí compartiendo la palabra y agradezco al pastor por la oportunidad. Y tal vez muchos de los que están aquí hoy no me conocen todavía. Mi nombre es William Reversat. Yo vengo de Paraguay. Estoy muy felizmente casado con mi esposa Katy, que está sentada allá. Ambos venimos de Paraguay y hace 3 años estamos estudiando en el Seminario Bíblico Río Grande, que se encuentra en Edimburgo, que está al lado de Radio Esperanza, para ubicarnos mejor. Y de verdad que nos sentimos muy a gusto en esta iglesia, amamos mucho en poco tiempo, aprendimos a amar mucho a los hermanos y de verdad nos sentimos muy a gusto y agradecemos por hacernos sentirnos tan bien en esta iglesia. Bueno, y antes de empezar quería dar 2 pequeñas indicaciones. En primer lugar, en mi país hablamos un poco rápido y entonces si por alguna razón estoy hablando muy rápido y no logran entenderme, me gustaría que alguien me haga una pequeña seña, hace la mano, un dedo, algo así, entonces voy a tratar de hablar más lento. En mi país hablamos así bastante rápido. Y en segundo lugar, si por alguna razón escuchan una palabra que para ustedes suena ofensivo o tal vez sea grosero o tal vez suene mal, lo más probable es que yo no quise decir esa palabra, sino que es una palabra que se usa en mi país, pero que tal vez para ustedes tenga un significado diferente. Así que creo que me voy a dar cuenta por su rostro, por sus caras, si estoy diciendo algo raro. Bueno, esas son todas las instrucciones. Y estaba pensando y estaba meditando sobre qué iba a compartir. Y a mí me gustan mucho las encuestas y me gusta mucho leer la opinión de las personas y lo que la gente piensa. Y me gustaría hacerle unas pequeñas encuestas a todos los que estamos hoy aquí. Y no hace falta que me respondan, solamente que quiero que piensen ustedes y en sus mentes en una escala de 1 al 10. El 1 es lo más bajo o lo más malo, la nota más fea que pueden dar, y el 10 es la nota más buena o la mejor nota que pueden dar. Entonces, de 1 al 10, ¿cómo piensa que es su vida cristiana? Si usted tendría que analizar de 1 al 10, ¿cómo es su vida cristiana? ¿Qué número le daría? Y como le dije, no hace falta que me respondan, con que ustedes piensen y mediten un poco está bien. ¿Cómo piensa que es su vida cristiana? El número 2, de 1 al 10, en una escala de 1 al 10, ¿qué tan conforme se siente con su vida cristiana, con su vida espiritual? ¿Cómo se siente? ¿Se siente conforme? ¿Piensa que debe mejorar un poco? Tal vez se siente que está muy bien. La tercera pregunta, ¿está cumpliendo con todas las demandas que la Biblia nos da o que Dios nos da? De 1 al 10, si le preguntara cómo van cumpliendo o cómo van haciendo lo que la Biblia nos manda a hacer a nosotros como cristianos. Y la última pregunta, de 1 al 10, ¿cómo usted piensa que Dios le ve? Si ustedes tendrían que verse así, si yo le diría, de 1 al 10, ¿qué nota pensarían que Dios le daría a ustedes en su vida cristiana? Entonces, bueno, para los que no saben, cuando estuve en la clase dominical, les conté a los hermanos que yo nací prácticamente en un hogar cristiano. Desde muy pequeño tuve la gracia de poder aceptar a Cristo como mi Salvador personal y de vivir una vida, casi toda mi vida como cristiano. Mis padres eran pastores, entonces prácticamente me crié en la iglesia. Y a lo largo de todos los años me di cuenta que, bueno, de los largos años, me di cuenta de que la mayoría de los cristianos, en vez de sentirnos victoriosos, en vez de sentirnos conforme con nuestra vida cristiana, en vez de sentirnos como la Biblia dice, creo que casi podríamos describir con estas imágenes. Si leemos las encuestas que se hacen, la mayoría de las personas en la iglesia se siente frustrado, se siente tal vez a punto de tirar la toalla, se siente que su vida cristiana no está conforme. Leemos la Biblia y escuchamos las prédicas del pastor
y nos hacemos compromiso ante Dios y queremos cambiar y queremos hacer bien las cosas, pero durante la semana fracasamos, durante la semana parece que de nuevo caemos, durante la semana yo leo la Biblia y leo y yo quiero servir a Dios, pero parece que no podemos como vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Y muchas veces y muchas personas ven el cristianismo como esta tercera imagen, como un hombre o una mujer que está sobre una caminadora. ¿Y qué quiere decir con eso? A nosotros nos enseñaron que hay que orar todos los días, que hay que leer la Biblia, que hay que predicar a mi vecino, que tengo que hacer buen testimonio. Y yo como hijo de pastor era peor, tenía que hacer casi todo perfecto, porque todo el mundo nos mira a la familia pastoral y a sus hijos. Entonces yo me sentía casi como en una caminadora, que tenía que cumplir, que tenía que hacer todas las cosas bien, que tengo que leer, que tengo que orar, que tengo que levantarme temprano, que tengo que seguir todos los mandamientos. Y parece que nos sentimos agotados, sentimos que tenemos más presión y sentimos que tenemos muchas cosas para hacer y sentimos que no sabemos qué hacer y muchas veces nos frustramos. Hay muchos cristianos que se frustran, hay muchos cristianos que dejan la iglesia por eso. Si leen las encuestas en Estados Unidos, más o menos unas 100 iglesias se cierran por día. Entonces es terrible la situación. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, yo le titulé a mi sermón ¿Cómo ganarme el favor de Dios? Así, voy a repetir otra vez. El título de lo que yo quiero hablarles hoy es ¿Cómo ganarme el favor de Dios? Y de pasar de la imagen así todo frustrado, triste, a salir así todo vencedores hoy. Entonces quiero pedirles si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a estar hablando de los versículos 21 al 28. Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 28. Particularmente el libro de Romanos es mi libro preferido y es el libro que me gusta mucho. Y yo sé que el pastor estuvo de manera excelente tratando cada capítulo, cada versículo del libro de Romanos, pero lo maravilloso de la palabra de Dios es que aunque si leemos 10 veces, 10 cosas nuevas podemos aprender. Entonces es increíble la palabra de Dios. Entonces quiero hablarles sobre Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. Y antes de tocar estos versículos, primeramente más o menos quiero hacer un resumen de lo que Pablo va diciendo. Como les dije, el libro de Romanos es mi preferido y me encanta la manera en que Pablo desarrolla sus pensamientos, desarrolla sus ideas, tiene un orden súper claro. Y a pesar de que es mi libro preferido, si yo leo los primeros 3 capítulos, parece que es desastre, pura condenación, puro pecado, desastre. Entonces, más o menos veamos un resumen de lo que Pablo dice en estos primeros 3 capítulos. Entonces, más o menos del versículo 1, del 1 al 17, Pablo como es una carta dirigida a una iglesia, él empieza dando sus saludos y hace una presentación del tema, de lo que va a los romanos, a la iglesia y todo eso. Del versículo 18 al 32 empieza la parte fea. Y a mí me parece muy simpático Pablo, primero como que alaba, primero como te dice cosas lindas, y de repente, boom, va directo a la parte mala, la parte negativa. Entonces, de los versículos 18 al 32, Pablo habla de la condenación a los gentiles. ¿Y qué quiere decir eso? Si leemos la Biblia, dice que Dios se manifestó a los hombres, Dios se mostró a través de muchas cosas, pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros le negamos, nosotros le cambiamos, nosotros no le glorificamos como a Dios, nosotros hicimos todo lo contrario. En vez de reconocer a Dios, nosotros nos apartamos y hicimos todo lo contrario. Del versículo 2, del 1 al 16, habla de la condenación de los moralistas. Y yo le puse moralistas porque habla de personas que supuestamente estaban haciendo bien las cosas, hablan de personas que según ellos estaban cumpliendo las cosas, pero Pablo demuestra que en vez de cumplir, en realidad lo que estaban haciendo era todo lo contrario. Los versículos 17, del 2.17 al 3.8, habla ahora de la condenación a los judíos. Y Pablo habla que los judíos, ellos fueron el pueblo elegido por Dios, Dios le dio la Biblia, Dios le dio la ley, Dios le dio todo, pero que ellos hicieron, también se apartaron de Dios. Y por último,
del 9 al 20, para terminar, habla la condenación de todos los hombres. Y yo creo que casi el resumen de todo lo que Pablo está diciendo en estos 3 primeros capítulos está en los versículos del 10 al 12, donde dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado a una, todos se han corrompido. Y Pablo lo que hace un resumen más o menos de esto: Dios se manifestó a nosotros, Dios nos dio todo a nosotros, pero ¿qué hicimos nosotros como hombres? Le rechazamos, le cambiamos, decidimos hacer otras cosas, decidimos seguir por nuestros caminos y decidimos hacer todo lo contrario a los planes que Dios tenía. Y el pastor muchas veces habló sobre esto, cuando está hablando sobre el libro de Romanos. Entonces vemos que nosotros por nosotros mismos no hay manera, no hay forma de hacer bien las cosas. No hay manera en que busquemos a Dios. Nosotros humanamente, carnalmente hablando, nosotros no podemos buscar a Dios, nosotros no podemos agradar a Dios, nosotros no podemos hacer nada bueno en nuestra carne. Entonces, después de esto, ahora Pablo, a partir del versículo 21 adelante, hace algo diferente. Y dice el versículo 21: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Entonces, era pura condenación, era una oscuridad terrible, era algo todo malo para nosotros los hombres, era algo horrible, no había esperanza, pero en medio de esa oscuridad, en medio de ese vacío, en medio de tantas cosas malas, de repente se prende una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza viene de Dios. A pesar de que Él se manifestó a nosotros, a pesar de que Él hizo todo, nosotros le cambiamos. Pero ¿qué hace Dios de nuevo? Dios de nuevo nos busca a nosotros, Dios de nuevo, Él se manifiesta a nosotros, Él hace todo. Nosotros no hicimos nada y nosotros no hacemos nada, en realidad es Dios el que hace todas las cosas. A pesar de nuevo de cambiarles, en medio de esa oscuridad, resplandece una luz que es la luz de Dios. Él hace como una luz, Él resplandece en medio de nuestra oscuridad. Y lo que más me parece interesante y lo que más me agrada es que Pablo dice sin la mediación de la ley. O sea que nosotros nada de lo que nosotros podamos hacer o nada de lo que nosotros estábamos haciendo pudo llegar a Dios. Ni cumplir las leyes, ni correr sobre la caminadora, ni tratar de agradarle a Dios. Nada de eso pudo hacer la justicia de Dios. Nada, porque dice, aparte de la mediación de la ley, aparte de esa la ley, se manifestó la justicia de Dios. Y yo creo que los que estaban escuchando estos versículos cuando Pablo estaba hablando decían, pero ¿de qué está hablando Pablo? ¿Está hablando algo nuevo? ¿Se está inventando algo? Pero dice en los versículos, en la parte final dice que la ley y los profetas dan testimonio de esta justicia. Entonces, ¿de qué trata esa justicia? De que nosotros queríamos alcanzar por nosotros mismos, pero ahora Dios cambia el esquema, Dios cambia el sistema. Y el versículo 22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, esta justicia ahora de Dios se manifiesta mediante la fe en Jesucristo. Nosotros no podíamos buscar de Dios, nosotros estábamos totalmente apartados de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía a su único Hijo a morir por nosotros. Dios envía a su único Hijo a morir en la cruz. Y como dijo el pastor, yo creo que como padres no hay nada más difícil, no hay nada más terrible que ver a su Hijo morir. ¿Y qué hizo Dios? Tanto te amó a ti, tanto me amó a mí, que dio a su único Hijo, lo más preciado que tenía, para morir por nosotros. Y de verdad yo no puedo entender, mi mente es muy finita y no puede llegar a entender cómo Dios, si yo fui el que le cambié, si yo fui el que di la espalda, si yo fui el que no quería saber nada, de igual manera Dios se plació, a Dios le pareció bueno enviar a su único Hijo, a lo más preciado que Él tenía, para morir por nosotros que le habíamos cambiado. Y ahora entonces tenemos redención en Él. ¿Y qué dice? Mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Entonces, la única solución, la única manera para salir de esa oscuridad, la única manera para salir del pecado en el que estamos, la única manera es depositando nuestra fe en Cristo Jesús, creyendo la obra que hizo nosotros, creyendo la obra redentora y poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Esa es la única forma de buscar la salvación. No puede ser a través de nuestras obras. Si nosotros queremos tratar de hacer más cosas buenas,
que malas o queremos ganar a través de nuestros propios esfuerzos, a través de nuestras propias acciones, todo eso sería en vano. Y lo único que estaríamos haciendo es corriendo, sin llegar a ningún lado, y en vez de eso nos estaríamos cansando, nos estaríamos debilitando, nos estaríamos cansando, y acá nos cansemos y vamos a tirar toda la toalla. Pero Dios ahora dice que nosotros no tenemos que hacer nada, que Él envió a su Hijo y que lo único que nos toca a nosotros es activar ahora esa fe, es poner en acción y creer en la persona de Jesucristo. Y dice, no hay distinción de personas, pues todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. O sea que ninguno de nosotros se merecía esto, nadie, ni el más bueno, ni el más malo, nadie. Pero Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, a Él le plació morir y rescatarnos a toditos, sin importar que seamos ricos, que seamos pobres, que seamos mexicanos, paraguayos, argentinos. Hasta los argentinos Dios le plació salvar. Y hizo todo sin importar nada, sin importar tu condición, sin importar qué pecados tan grandes hayan hecho, sin importar en lo profundo del pecado en que estamos, en lo profundo del pozo, en la profunda oscuridad que estamos, sin importar eso, Dios decidió, Dios se plació darnos de su gracia y enviar a su único Hijo a morir por nosotros. Y de verdad yo no puedo entender y no tengo palabras para agradecer ni para explicar el gran amor que Dios tiene por nosotros. El versículo 24 dice, pero por su gracia son justificadas gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y me gustaría parar un poco en este versículo y analizar algunas palabras claves que tiene este versículo. Entonces la primera palabra, gracia. Y si ven el significado de la palabra gracia, significa algo inmerecido. Nosotros no merecíamos la condenación, nosotros merecíamos todo lo malo, pero en cambio Dios nos dio algo inmerecido. Dios nos dio la salvación, Dios nos rescató de donde estamos. Dice justificados. Y la palabra justificados, si buscan como en el original, habla de imputar. ¿Qué significa imputar o qué significaba? Es como una rama del derecho o una rama de la abogacía en el cual yo hice muchas cosas malas, pero en vez de que a mí se me imputen mis obras, o en vez de que yo me haga responsable de mis obras, ¿qué hace Dios? Dios pone todos los pecados que nosotros cometimos, Dios pone toda la falta que tú y yo hicimos, y en vez de hacernos cargo nosotros, Dios va e imputa esos pecados, todas esas cosas, imputó a Cristo, y Él en la cruz, por eso tuvo que morir en la cruz por nosotros, para limpiarnos y para pagar el precio. Entonces Dios ahora nos justifica a nosotros. Eso significa justificar delante de Dios. Dice gratuitamente, y si traducimos como literalmente, significa un regalo. Dios nos regaló eso. Y falta poco para las fiestas, para Navidad, eso, y a todos nos gustan los regalos. Y vemos que Dios nos dio un regalo maravilloso. Algo que nosotros no merecíamos, algo que nosotros no éramos dignos, algo que nosotros nunca podemos alcanzar. Dios le pareció darnos eso gratuitamente como un regalo para nosotros, como un regalo para ti y para mí. Y habla de redención. ¿Y qué significa esto? En la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, que nosotros estamos bajo pecado, entonces como Dios es un Dios santo, nosotros estamos en contra de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Qué hace Cristo? Al morir por nosotros en la cruz, Él nos limpia de nuestros pecados y pasamos de ser enemigos de Dios a reconciliarnos con Dios mediante la muerte de Jesucristo, y ahora Dios nos hace sus hijos. Entonces pasamos de ser enemigos de Dios, pasamos a ser todo lo malo de toda esa oscuridad, a ser ahora hijos de Dios. Pero mi pregunta ahora es la siguiente: si yo sé todo esto, si yo sé que Él murió por mí, si yo sé que Él me limpió de mis pecados, si yo sé que Él me redimió, ¿por qué mi vida cristiana está así como está ahora? ¿Por qué yo me siento mal? ¿Por qué yo me siento frustrado? ¿Por qué yo me siento que yo no estoy haciendo bien las cosas? Si la Biblia me dice claramente que Él me limpió, que Él me salvó, que Él hizo todas las cosas maravillosas, ¿por qué mi vida cristiana sigue siendo así? ¿Por qué yo sigo viviendo una vida que no agrada a Dios? ¿Por qué yo sigo haciendo las cosas que no agradan a Dios? ¿Por qué yo en vez de agradar a Dios, ahora estoy haciendo lo que Dios no agrada? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ganarme el favor de Dios? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué puedo hacer ahora yo? Y me encanta esta imagen porque es lo que hizo Cristo en nosotros. Nosotros vemos como ese gusano
Pero Dios, ¿qué hace? A través de su redención, Dios nos cambia, Dios nos hace una nueva criatura, y ahora Dios ya no nos ve como esos pecadores, Dios no nos ve como esa persona que siempre pecaba, que siempre mentía, que siempre hacía las cosas mal, sino que ahora Dios nos ve como una nueva criatura, que Dios nos ve como algo nuevo. Pero, ¿por qué muchas veces me siento culpable por mis pecados? ¿Por qué muchas veces me siento mal? ¿Por qué me siento así como estoy y me siento frustrado? Y déjenme decirte que en la Biblia al diablo, al enemigo, se le llama el engañador, se le llama el acusador, el padre de la mentira. Entonces, ¿qué hace el diablo? Él constantemente nos está acusando, él constantemente nos está mostrando, mira, ¿cómo va a ser la iglesia si anoche estuviste haciendo cosas malas? ¿Cómo te va a ser la iglesia? ¿Acaso sos un hipócrita? ¿Para qué te vas a ir a la iglesia si vos igual el lunes vas a volver a pecar, si igual el lunes vas a volver a caer, si durante la semana vas a volver a hacer las cosas malas? Entonces, ¿para qué te vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a leer la Biblia? Si total, todos sabemos cómo vos sos. Total, todos sabemos que te gusta hacer esto, que te gusta hacer aquello, que te gusta ir en contra de Dios. Pero ¿qué hace Cristo? Cristo dice, y me encanta cuando dice que Jesús efectuó, en el significado, y si miramos literalmente en el griego, dice que Jesús hizo una vez para siempre. Entonces, Jesús al morir en la cruz pagó por nosotros por el pecado una vez para todos nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios ya no ve ese pecado porque Dios ya perdonó ese pecado. Dios ya no nos ve como pecadores, Dios ya no nos ve como alguien que está fallando, sino que Dios nos ve como esa nueva criatura. Entonces no tenemos por qué dejar que el enemigo constantemente nos esté mostrando la foto vieja, nos esté diciendo que somos pecadores, y no tenemos por qué estar viviendo bajo la esclavitud del pecado. Y en Romanos más adelante habla sobre eso. Cristo ya nos libertó del pecado, Cristo nos libertó de la esclavitud, y nosotros no tenemos por qué seguir viviendo así. El versículo 25-27 dice: Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, al comienzo de mi mensaje le dije que le voy a dar el secreto, le voy a dar la receta, o le voy a decir cómo puede hallar favor ante Dios. Y ahora le quiero decir la respuesta. La respuesta es sencilla, súper sencilla. La respuesta es: no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Y tal vez diga, pero está loco ese tipo, ¿qué nos está hablando? Cristo al morir en la cruz por nosotros, Cristo pagó todas las cosas, Él hizo todo. Entonces, ahora yo ya no tengo que cumplir las leyes, ahora yo ya no tengo que esforzarme, yo no tengo, porque Cristo me ama con todo su corazón. Y a pesar de que yo fallo, Dios me sigue amando. A pesar de que yo caigo, a pesar de que Dios me sigue amando, y Dios no me ve como ese pecador, sino que me ve diferente. Entonces, nosotros no tenemos por qué sentirnos culpables, nosotros no tenemos por qué sentirnos mal, no tenemos por qué, porque Dios ya pagó el precio por todo. Entonces muchos me van a decir: entonces yo puedo pecar ahora libremente, o entonces yo puedo hacer lo que quiera. Pero ahora es interesante cómo Dios cambia el concepto. Antes de que la gracia sea por nosotros, antes que Dios derrame su gracia, para mí irme a la iglesia era casi como una carga. Uy, otra vez tengo que irme a la iglesia. ¿Por qué en vez de irme a la iglesia no me quedo mirando un partido de los Cowboys? ¿O por qué no me quedo viendo el partido de América, o del Cruz Azul, o de México, o de Argentina? ¿Por qué tengo que orar todos los días? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que ser ejemplo? ¿Por qué siempre tengo que hacer las cosas bien? Parece una carga, pero ahora que Cristo me transformó, ahora que Cristo hizo todo por mí, en vez de yo ver como una carga eso, ahora yo veo como una bendición para mí. Ahora para mí, leer la Biblia, meditar en su palabra, ya no es una carga, sino que yo ahora veo como una bendición. ¿Por qué? Porque Dios pasó de estar viviendo la esclavitud, de estar viviendo una vida totalmente mala, una vida que desagrada a Dios. Dios me limpió y me hizo totalmente nuevo. Entonces, ahora, porque yo le amo tanto a Dios, yo quiero seguirle a Él, yo quiero leer su palabra porque yo quiero aprender más de Él,
porque yo quiero conocerle a ese Dios que me salvó, porque yo quiero saber lo que dice acerca de Él, porque yo quiero saber qué Él nos enseña. Ahora yo quiero venir a la iglesia, no, para mí no es una carga venir a la iglesia, porque para mí es un privilegio poder escuchar su palabra, estar en una comunidad lleno de hermanos en el cual podemos apoyarnos unos a los otros, en el cual podemos amarnos, en el cual podemos apoyarnos para salir adelante, en el cual tenemos una comunidad maravillosa que Dios nos ha manifestado. Y ahora, para mí no es una carga orar, para mí no es aburrido hacer eso, porque para mí ahora es bueno, porque yo puedo pasar tiempo con Dios, porque yo puedo aprender a amarle a Dios, porque yo puedo conocerle a Dios, porque yo puedo hacer. Entonces, hay un cambio, y me gustó mucho un ejemplo que usó el pastor un día, en que dijo, yo no estoy casado, yo no le amo a mi esposa porque yo estoy casado, sino que porque yo le amo a mi esposa, yo estoy casado. Entonces, ahora, la Biblia y los preceptos y todo lo que nos enseña, yo no sigo eso porque quiero que Dios me ame o porque quiero alcanzar el favor de Dios, sino que porque Dios me ama tanto, porque Dios hizo tantas cosas por mí, porque Dios pagó un precio que nadie podía pagar, porque Dios me rescató el pecado, entonces ahora yo quiero conocer a ese Dios, ahora yo quiero amar a ese Dios, ahora yo quiero hacer. Entonces, para mí es un privilegio. Yo ya no quiero mandar el pecado porque yo sé lo malo que es el pecado, yo sé de dónde Dios me sacó, yo sé que el pecado lo único que quiere hacer es destruirnos, yo sé que el pecado lo único que quiere hacer es hundirnos, es olvidarnos de Dios, es apartarnos de Dios. Y como dice el pastor, normalmente las cosas malas que nos están pasando ahora es por una mala decisión que yo tomé. Entonces, yo no quiero vivir esa vida, sino que para mí es una bendición vivir bajo la santidad de Dios. Para mí, ahora Dios me da el regalo y la gracia de vivir bajo su santidad, de hacer las cosas bien, de amarle a Él y de cambiar, de no estar haciendo eso. Y rápidamente quiero contarles más un pequeño testimonio que me pasó a mí. Como yo le dije, yo desde muy pequeño me iba a la iglesia y yo de verdad amaba a Dios con todo mi corazón y sigo amando a Dios. Y yo desde muy pequeño sentí un llamado de servirle a Él, de dedicar mi vida a Él, de amarle a Él, de hacer todo lo mejor. Por eso estoy estudiando ahora en el seminario, porque yo quiero servirle de una mejor manera, yo quiero conocerle más. Pero a medida que pasaban los años, a medida que pasaba el tiempo, yo me sentía frustrado, yo me sentía mal, porque yo me sentía que yo no podía, que yo amaba a Dios, pero que yo no podía agradarle a Él, que yo sentía que era muy difícil amarle a Él, era muy difícil obedecerle, yo no me quería levantar para orar, yo no quería leer la Biblia, yo me sentía frustrado. Más o menos en mayo de este año murió el abuelo de Katy, entonces tuvimos que ir de urgencia a Paraguay, y aprovechando que estaba en Paraguay, entonces aproveché para hacerme algunos estudios de rutina o algunos análisis. Yo nací con algunos pequeños problemas, algunos pequeños grandes problemas, porque nací con un solo riñón, entonces solamente tengo un riñón que funciona y el otro es como una bolita así que no funciona, que no sirve, entonces que estaba solamente ahí. Entonces yo nací con un solo riñón, entonces constantemente me tengo que estar cuidando con la comida, me tengo que esforzarme, tengo que tomar mucha agua, tengo que hacer ejercicio, porque si ese único riñón que yo tengo no funciona, entonces no puedo vivir. Entonces cuando fui a hacer los estudios, ahora el doctor, nosotros teníamos que volver, nuestro vuelo salía el lunes a las 5 de la madrugada, teníamos que salir para el aeropuerto. Y a las 9, 10 de la noche estuvieron mis exámenes, entonces mi mamá me llama muy asustada y me dice que mi análisis salió muy mal, que el único riñón que yo tenía estaba muy afectado, estaba muy dañado, porque como que tenía que trabajar el doble para cubrir el riñón que yo tenía, entonces ya estaba muy debilitado y estaba muy mal. Entonces, en conclusión, lo que me dijeron es dentro de 6 meses más o menos, te van a tener que hacer diálisis y más o menos dentro de un año, sí o sí, tenés que hacer el trasplante del riñón. Entonces el doctor me dijo, yo no quiero más que vuelva a Estados Unidos, yo creo que te queda acá, que empecemos a hacer análisis, empecemos a buscar una solución, a ver qué podemos hacer, mejorar. Y me dijeron, como tenés un solo riñón, entonces 90% de probabilidades de que no sobreviva a un trasplante, entonces tenemos que cuidar urgente. O sea, en simples palabras, más o menos me dijeron, tenés 1 año de vida, en simples palabras. Y yo me veía como un cristiano que sobre la caminadora, yo me veía un cristiano que yo amaba a Dios, pero yo no podía
agradarle a Dios, no podía hacer bien las cosas, no podía tratar la manera de sentirme amado por Dios, trataba la manera de sentir que Él me ama, de hallar gracia a través de Él, hallar favor a través de Él, y no podía. Entonces me sentía muy frustrado y me sentía mal. Encima estaba estudiando en el seminario y estaba leyendo la palabra y todo eso, y ni así no había forma en que yo pueda cumplir con todo lo que Dios me estaba mandando. Entonces yo me sentía muy frustrado, yo tenía ganas de tirar la toalla, yo tenía ganas de dejar todo, y para colmo me dan 1 año de vida. Entonces mi situación se complicó bastante, estaba bien grave. Entonces yo, como me sentía tan mal, como me sentía tan frustrado, yo sabía que Dios puede hacer un milagro, yo sé que Dios es todopoderoso, y yo vi muchos milagros en mi vida y mi familia, y muchas personas. Yo estaba seguro que Dios podía revertir la situación. Pero como yo me sentía tan mal, como yo me sentía tan frustrado, como yo me sentía que yo no era un buen cristiano, yo no quería ni orar a Dios, yo no quería ni pedirle a Dios que Él haga algo con mi vida. Entonces volví a Estados Unidos porque dije, bueno, por lo menos lo único bueno que puedo hacer es, Dios me llamó a estudiar, entonces yo voy a prepararme, y si tengo que morir por el camino, si tengo que padecer por el camino, está bien, pero por lo menos algo bueno quiero hacer ante Dios. Entonces volví igual, a pesar de que mi mamá no quería, a pesar de que mi familia no quería, a pesar de que el doctor me dijo que tenía que quedarme en Paraguay, yo volví igual acá a Estados Unidos. Entonces empecé a irme a Reynosa a hacer algunos análisis, a ver qué tan complicada está la situación, si había alguna posibilidad, qué podría hacer, cómo podría por lo menos alargar algún tiempo. Entonces empecé a hacer, y los primeros exámenes fueron muy malos y resultados muy negativos. Y después el último examen que me hice, que era el más complejo, es una radiografía exacta para ver qué tan dañados estaban los riñones y para ver exacto cómo va el riñón. Y cuando me hago la radiografía, de repente veo que tengo 2 riñones. Entonces yo le digo, algo está mal, no puede ser. Yo estaba mal, yo me sentía frustrado, yo me sentía mal cristiano, ni oré a Dios por eso. Y sin que yo le pida, sin que yo haga nada, Dios hace un milagro en mi vida. Entonces Dios me llevó a esta palabra y me mostró que la vida cristiana no se trata de mis fuerzas, no se trata de tratar de agradarle a Dios, sino se trata puramente de su gracia. La gracia que Él derramó por cada uno de los que estamos hoy aquí, por ti y por mí. Si estás hoy aquí fue porque Dios derramó sobre su gracia y porque Él te ama tanto. Entonces yo dije, pero Dios, ¿cómo puedo cumplir todo eso? Y Dios me enseñó, no es con mis fuerzas, ya a partir de ahora vas a dejar de hacer con tus fuerzas, a partir de ahora no vas a ser vos el que vas a hacer, sino que va a ser mi gracia, y va a ser a través del Espíritu Santo que vas a cambiar. Entonces, el versículo 27 dice, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por la obra de la ley, no por las obras que la ley exige. Entonces, la lección que aprendí fue la siguiente. Las cosas no es con mis fuerzas, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque si yo hacía con mis fuerzas, si era yo el que hacía, entonces ¿para quién iba a ser la gloria? Para mí. Pero si ustedes piensan, el gran amor que Dios tiene para nosotros, Dios hace absolutamente todo. Dios nos salva del pecado donde estamos, Dios nos limpia, Dios nos hace una nueva criatura, Dios nos ayuda ahora a vivir mejor, Dios nos ayuda a cumplir los preceptos de Dios, Dios nos ayuda a hacer todo. Dios es el que hace todas las cosas. Ya no, solamente me toca a mí poner mi fe, poner mi confianza en Dios. Entonces las cosas son, ahora entiendo las cosas de una perspectiva totalmente diferente. Ahora ya yo puedo descansar en Dios, ahora yo sé que con mi fuerza yo no puedo, que de verdad fracaso y de verdad estoy haciendo todas las cosas mal y de verdad no puedo hacer nada. Y ahora yo sé que a pesar de que yo fallo algunas veces, a pesar de que yo voy a seguir fallando, porque Pablo mismo sigue diciendo que muchas veces hasta lo que yo no quiero, eso hago. Yo quiero amar a Dios, yo quiero hacer bien las cosas, pero lastimosamente tenemos nuestra naturaleza pecaminosa todavía. Entonces todavía vamos a seguir pecando, todavía vamos a seguir haciendo las cosas mal, todavía vamos a seguir haciendo las cosas que a Dios no le agrada, pero ahora tenemos a Cristo.
Y Cristo nos dejó el Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos dé la fuerza para salir adelante, para que Él nos ayude a hacer las cosas como a Él le gusta, como a Él le agrada. Entonces, yo sé que ahora Dios me ve así. Dios ya no me ve como ese gusano que yo pensaba que me ve, sino que Dios me ve como su hijo, Dios me ve como su amado. Entonces, a pesar de que todo lo que haga, el amor de Dios no disminuye por mí. A pesar de que tú peques, a pesar de que hagas todas las cosas mal, Él te sigue amando, Él te sigue viendo como su hijo precioso, Él te sigue amando como su tesoro, Él te sigue amando de la misma manera. ¿Por qué? Porque no es con tus fuerzas, porque no es por méritos propios, porque no es por méritos, no es por cosas que tú puedes hacer, sino que simplemente es por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ganarme el favor de Dios? Absolutamente nada. Es un don que Dios nos dio, es un regalo que Dios nos dio y Dios hace absolutamente todo. Y tal vez algunas personas que están aquí hoy nunca pusieron su fe en Cristo. Tal vez hay personas aquí que están en el pecado, están en la oscuridad, se sienten en la oscuridad. Yo quiero decirte que hoy es el momento, hoy es el día ideal en que puedas salir de ahí. Lo único que tienes que hacer es depositar tu fe en Cristo. Y si por alguna razón fuiste un cristiano como yo y te sentís frustrado y te sentís mal y te sentís que no podés seguir y te sentís que no sabés cómo seguir y te sentís fracasado y te sentís como un perdedor y te sentís todo lo mal, déjame decirte, solamente podemos confiar en Cristo. Debemos dejar creer en las mentiras del diablo que nos dice que nosotros no podemos, que somos pecadores, que somos inmundos, tenemos que dejar de lado las mentiras del diablo y creer en lo que Dios nos dice, en lo que Cristo nos dice en su palabra, que somos amados por Él, que Él ya nos justificó de una vez para siempre. Entonces Dios ya no nos ve como pecadores, sino que Dios ahora a Cristo de manera diferente. Y esta semana se festejó Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y qué mejor manera de agradecer, o qué más se merece toda la gloria que nuestro Dios, que hizo todo por nosotros, que envió a su único Hijo, que nos amó, que hizo todo por nosotros. Y si hay alguien que tenemos que agradecer, si hay alguien que se merece toda la gloria, toda la honra, es Cristo y nadie más. Es Cristo de Dios, el Espíritu Santo y nadie más. Y lo único que debemos hacer nosotros es aprender a confiar en Él. Padre Santo, gracias Señor Jesús porque Tú tocaste en gran manera mi corazón. Gracias porque Tú nos enseñaste, Señor, que no es con nuestras fuerzas, que nosotros no podemos hacer nada. Señor, que Tú eres, Señor, el que hace todo en nosotros, que Tú nos diste tu Espíritu Santo para que nosotros podamos poder hacer bien las cosas, para que nosotros podamos tener una vida que a Ti te agrada. Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, porque ahora ya no vemos, Señor, Tu palabra, ya no vemos la oración, ya no vemos todo tu demanda, Señor, como una carga, Señor, como algo difícil de cumplir, sino que vemos como el privilegio que tenemos, Señor, de poder seguirte, de poder orar, Señor, de poder buscarte, Señor, de poder hacer todas las cosas. Padre Santo, esta semana se festeja Thanksgiving, se festejó el Día de Acción de Gracias. Padre Celestial, Tú eres el que se merece toda la gloria, Tú eres el que se merece toda la honra, todo el honor sea para Ti, Señor. Nadie de nosotros se puede llevar la gloria, nadie de nosotros se merece nada, Señor. Eres Tú, Señor, el que se merece completamente toda la gloria, Señor, toda la honra sea para Ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. De verdad, Señor, no hay maneras de poder agradecerte, no hay manera, Señor, de poder, Señor, expresar la gratitud que tenemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Lo único que podemos hacer, Señor, es entregar nuestra vida completamente a Ti, Señor, y glorificarte, Señor, y hacer lo mejor para Ti. Gracias, Señor Jesús, y te pido, Señor, que toque la vida de mis hermanos, Señor, y si hay personas que se sienten, Señor, no se sienten amados, se sienten, Señor, frustrados, se sienten cansados, Señor. Señor, te pido que Tú les muestres Tu amor, que Tú les muestres, Señor, que a pesar de todas las cosas, Tú les sigas amando, Tú les sigas viendo como un hijo amado, Señor, y no le ves como ese pecador, Señor, sino que le ves como una nueva criatura que somos. Gracias, Señor Jesús, por tanto. Gracias, Señor, por Tu infinito amor. En Tu nombre santo bendito oramos. Amén.